Buen día, gente del IAE. Hoy lunes 29 de junio la iglesia celebra la solemnidad, fiesta importante, de San Pedro y San Pablo. Es el día del Papa, por lo cual se nos invita en la iglesia a rezar por el Papa Francisco y a meditar en el misterio del papel que cumple el Papa en la iglesia. Nos propone la iglesia el Evangelio de San Juan en una escena muy linda de la vida de Pedro. Se ubica después de la resurrección de Jesús, antes de que se vaya al cielo. Y dice así el Evangelio de San Juan en el capítulo 21. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esa manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Importante recordar cómo San Pedro va escuchando esas preguntas: primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta. Y seguramente en algún momento de ese diálogo le vino a la cabeza que él había negado a Jesús una primera vez, una segunda vez y una tercera vez. 3 veces negar al maestro por no tener la valentía de reconocer que era su discípulo. Incluso a esa respuesta de debilidad de Pedro, ese rechazo a reconocerse como discípulo de Jesús, Jesús, asumiéndolo, lo nombra a la cabeza de la iglesia y lo confirma en una tarea que tiene hasta el día de hoy el obispo de Roma, hoy nuestro conocido, entonces cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. El Papa no es una persona extraordinaria en el sentido de que sea distinta de cada uno de nosotros. Como nosotros, tiene una enorme valía, y como nosotros, tiene también sus límites, como lo tiene todo cristiano, y es un cristiano más entre los cristianos, pero con una ayuda espiritual, con una ayuda particular única, que es la de acompañar su enseñanza para que sea eficaz a lo largo de los tiempos. Hay que pensar que 21 siglos después de esta profecía de Jesús, sigue Pedro a la cabeza de la iglesia. La iglesia celebra hoy a dos santos, a San Pedro y a San Pablo, juntos, lo cual también tiene una riqueza enorme, porque San Pablo aparece en el Evangelio no, en las cartas y en los Hechos de los Apóstoles, como alguien que tuvo la valentía de acompañar a Pedro en la predicación en Roma y al mismo tiempo de corregirlo cuando hizo falta, en la famosa escena en la iglesia de Antioquía, en la cual Pedro, por respetos humanos, termina comportándose de un modo ambiguo, dando mal ejemplo, y Pablo lo enfrenta y lo corrige. Y Pedro se corrige, y a partir de entonces la iglesia recuerda aquel momento con muchos iconos, dibujos, pinturas, en las que aparece el abrazo de San Pedro y San Pablo cuando Pedro, reconociendo lo que tenía que corregir, lo corrige. El Papa necesita de la compañía de cada uno de los cristianos.
Como nadie es profeta en su tierra, hay personas en Argentina que son muy críticas con el Papa llamándose cristianos. Y hay que recordarles lo que el Señor ha hecho con aquel hombre que había cometido sus metidas de pata y igualmente lo coloca a la cabeza de la iglesia y lo apoya. Y a nosotros nos dice, no te pido que lo sigas porque sea una persona con un enorme carisma, que lo tiene. No te pido que lo sigas porque entendés todo lo que te enseña y todas las dimensiones de lo que es un ministerio. Lo que te pido es que te acuerdes de que yo lo puse para apacentar este rebaño que es mi iglesia, me dice Jesús. Tenemos la responsabilidad de una unión, como dice el magisterio de la iglesia, la enseñanza, una unión afectiva y efectiva con el Papa. Es decir, para empezar, que sea efectiva, es decir, que le hagamos caso en aquellas cosas en las que nos guía por el camino de la vida cristiana. A veces con cosas que pican. Y hay que fijarse que a veces el rechazo viene justamente por cosas que él quiere poner en evidencia y que hay gente que rechaza. Y después, con un seguimiento afectivo. Para la mayoría de los argentinos, el cariño al Papa es grande y hasta las encuestas lo demuestran. Y aquellos que tal vez puedan tener algún tipo de reparo o de prejuicio, tienen que tratar de ver, me voy a alargar un segundito, pero algo que le pasó a San José María cuando llegó a Roma por primera vez y tuvo un contacto directo con el Papa y con la curia romana. Cuenta que en ese momento entendió mejor el papel del Papa y a partir de ese momento tuvo por el Papa, decía él, un amor menos español y más teológico, es decir, menos pasional y sentimental y más radicado, enraizado en el profundo papel que tiene el Papa y la dificultad de su ministerio, en el que cuenta con la oración de cada uno de nosotros. Hoy, el día de San Pedro y San Pablo, junto con San Pablo nos ponemos al lado de Pedro para acompañarlo con oraciones, con sacrificios, con aceptación y la atención a sus palabras. Que el Señor bendiga sobre todo hoy al Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.